Vial. Bien. En el día de hoy, Alberto, el sistema de frenos ABS, ¿no? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas. Muy buen mediodía para todos, ¿cómo están? anda? Efectivamente. A ver. Saben que se remonta al año 1941 los primeros estudios para desarrollar un sistema de frenos que no permitirá lo que se conoce como bloqueo de la rueda, que es en el Claro. momento de frenar, que la rueda se detiene, lo que ocasiona que se frene en mayor distancia aparte de la rotura del neumático. Se empezaron los primeros trabajos sobre aviones y sobre ferrocarriles, para finalmente aplicarse en el automóvil recién a partir del año 1978, con los modelos de alta gama de BMW y Mercedes-Benz. Desde esa fecha, la empresa Bosch, hasta la actualidad, ha hecho 8 desarrollos sobre el modelo inicial, que fue el ABS número 2, y la función primordial del ABS es evitar que la rueda se bloquee en el momento de frenar. Claro. Pero lo que debemos advertir, y esto es muy importante, que el bloqueo de la rueda se produce cuando no frenamos como corresponde. ¿Está claro? Generalmente hay ¿Cómo es un frenar error. como no corresponde? Frenar como no corresponde, por ejemplo, es apretar primero el embrague en una esquina antes de frenar, que es una pauta cultural, lamentablemente, que deviene de una enseñanza inadecuada. Cuando yo aprieto primero el embrague, elimino la deceleración del motor, provoco mayor fuerza sobre la rueda y entonces favorezco el bloqueo de la rueda. Claro. Cuando se bloquea la rueda, aumenta la distancia y algo muy importante, pierdo el control direccional. Totalmente, claro. En realidad lo que debemos hacer nosotros es practicar sobre el auto para conocer cuál es la distancia de frenado que tiene ese vehículo. ¿Cómo se hace? En un lugar sin tránsito, en línea recta, comienzo a probar la intensidad de frenado que debo aplicar sobre el pedal y en qué momento eventualmente la rueda se detiene. Esto es muy importante porque yo debo circular a una distancia el vehículo de adelante que me permita frenar. Tremendo, eso me vuelve loco. Cuando vas por Panamericana y vienen los tuercas, esos que te ponen la trompa atrás del auto, me vuelve loco, porque Claro. la verdad, eso no hay forma de prevenir una maniobra a tan corta distancia a 110, 120 kilómetros. Claro, Una y el locura. problema es que hay una subestimación del manejo como actividad que lleva a la creencia de que no es necesario aprender o entrenar. Claro. Y los fabricantes de los vehículos, con todos estos dispositivos de gestión electrónica, distorsionan la percepción, es decir, no permiten identificar el límite. ¿Por qué? Pues yo freno a lo bruto y el vehículo frena y me corrige el freno, el error. Lo que hace el sistema de freno es evitar que bloquee, pero atención, A ver. muy importante y la razón primordial de la nota. El ABS no frena en menos distancia. Frena Repetimos. más seguro y más estable, pero No, y no bloquea, evita, pero no frena solo en menos evita distancia. el bloqueo de la rueda. Perfecto. Ok. Pero no hay ningún cambio desde la técnica de aplicación del freno entre un sistema y otro. Yo debo saber frenar. Con ABS o con freno común, la distancia va a ser exactamente la misma. Lo que sí uno va a hacer, que si yo me equivoco, por ejemplo, en una situación que se conoce como panic stop o situación de pánico, de emergencia, Sí. yo freno en la emergencia y ahí la rueda no se va a bloquear. Claro. Pero aquella persona que frena correctamente, es más, yo creo que un profesional, es decir, por ejemplo, una persona que practica competición, desde alta velocidad a cero, frena en menos distancia sin el ABS que con el ABS. Pero es muy importante desmitificar esto. Yo creo, Alberto, que habría que decir otra cosa, y si me equivoco, corregime, porque estamos gracias a vos, para enseñar un poco. Creo que el freno tendría que ser algo usado, no digo en extremo, pero usado en segundo término. La gente tiene que manejar, sobre todo en ruta, como para prevenir maniobras y no caer en la frenada. Yo Claro. voy llevando el tránsito de manera tal de no tener que frenar. Solo con levantar el acelerador, voy midiendo el de adelante, mido el de atrás, como llevando el tránsito. Sí, no sí. ese que va y frena, va y frena, va y frena. Yo te voy a dar la Locura. explicación de lo que vos me estás diciendo. ¿Está bien eso, digo? Mira, he conversado bastante contigo y me doy cuenta que tu papá o tu abuelo te Sí. enseñó bien. Sí. Efectivamente, yo lo que debo hacer, siempre decimos que la principal característica es la anticipación. Claro. Quiere decir que debemos mirar bien por delante Claro. y no inmediatamente al vehículo que nos antecede. Esa es la primera cuestión. Y después hay un viejo refrán que dice, el que mejor maneja es el que menos frena. Va, claro. Y la primera acción de freno es soltar el acelerador. Totalmente. No es pisar el pedal de freno. Totalmente. Al soltar el acelerador, el motor me desacelera
y luego yo complemento con la acción de freno. Eso da lugar también a una maniobra conocida como rebaje o cambio descendente, es decir, usar la caja para ayudar al vehículo a frenar. Tenerlo en control Sí. con el motor. Bueno, los micros de larga distancia, los choferes que saben y conducen bien, usan mucho freno de motor, no van pisando Sí. el freno, porque el micro no se lo puede frenar con el freno, porque si no se recalienta todo el sistema de freno y Claro, perdés tenemos que oportunidad. diferenciar lo que es el freno de motor producto de la deceleración del motor de los conocidos frenos de escape, Claro. que también se los llama freno de motor. En el caso de vehículos grandes se le coloca un obturador al sistema de escape y entonces eso ayuda al vehículo a frenar porque el freno levanta temperatura y la temperatura es el principal enemigo de la Totalmente. característica de frenado. Muy importante entonces practicar el frenado para saber cómo frena nuestro vehículo, saber que por más que tenemos un sistema ABS no frena en menos distancia. Y esto, perdón que insista, pero es sumamente importante porque cuando uno compra dice tiene ABS, tiene control de tracción y Sí. tratan de que el vehículo resuelva todo y lo que estamos haciendo, estamos engendrando conductores cada vez con mayor ineptitud. ¿Los frenos se van chequeando o en el momento en que uno se da cuenta que el auto un poco no lo puede manejar, ahí lo lleva al taller? No, generalmente siempre el conductor debe estar chequeando la operatoria del vehículo. Sí. Tenemos que notar en el pedal de freno que no haya un descenso importante en su altura. Sí. Segundo, que el comportamiento sea, si bien al principio es un poco elástico, pero al llegar al fondo es firme el pedal Sí. y no con la característica de esponjoso. Y lo que sí debemos hacer, que es un buen elemento indicador, es verificar el nivel del líquido Claro, líquido de freno, porque generalmente hay una relación entre la altura del líquido y el nivel de desgaste. ¿De acuerdo? Muy buena la pregunta. Muy bien, Alberto, la verdad, un gusto grande, como siempre. No, del mismo modo, un placer.